Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de la doble falta. Mañana comienza Wimbledon y vamos a analizar los principales favoritos. ¡Empezamos! Pues sí, después de estas 3 semanas de gira de hierba que siempre se nos hacen muy cortas, que siempre vemos un tenis pues mucho más diferente, mucho más rápido, mucho más pues de velocidad, de dominar, de puntos cortos, de partidos más cortos, llegamos a Wimbledon, llegamos a la catedral, llegamos al tercer Grand Slam del año y esperamos ver pues esas buenas dinámicas que llevamos viendo desde Roland Garros en un torneo donde también todo siempre es especial, con ese código de vestimenta, todos de blanco, con algunas tradiciones que ya se han ido perdiendo con la modernidad del torneo, pero Wimbledon sigue siendo un lugar especial. Y pues vamos a comentar los principales favoritos. Vamos a ver si Alcaraz puede lograr su sexto Grand Slam, su tercer Wimbledon seguido, volver a hacer el doblete Roland Garros Wimbledon. Para mí debería ser el principal favorito. Sinner va a estar por ahí en un Wimbledon donde siempre pues está por ahí, pero por ejemplo el año pasado cayó en semis ante Djokovic y nos privó de esa primera final de Grand Slam por aquel entonces entre Alcaraz y Sinner, con el recuerdo todavía de la que vivimos hace apenas 3 semanas en París, aquel partido de más de 5 horas entre ambos. Veremos si Djokovic puede dar pues una nueva señal de que sigue ahí, ganar el 25. Veremos actores de segunda línea. Yo ahora veremos cómo han ido los pronósticos, pero he puesto varios sorpresas, varios tenistas que en teoría no deberían estar por ahí, pero que para mí pueden dar una sorpresa en Wimbledon, tanto en el lado masculino como en el femenino. Y en el lado femenino, pues yo creo que vamos a ver una Sabalenka que debería ir todo de cara, que no debería volver a fallar como hizo en Australia ante Kiss o como hizo en Roland Garros ante Goff. Para mí Sabalenka debería ser la gran favorita. Veremos a Swiatek, que fuera de los focos ya ha llegado a su primera final en hierba esta misma semana. Veremos cómo le da a la polaca. Veremos a Goff si también con opciones de repetir ese doblete París-Londres. Y muchas jugadoras que pueden levantar también el trofeo de aquí a 2 semanas. Y empezamos a comentar los principales favoritos. Y como he dicho antes, para mí el principal favorito para volver a ganar Wimbledon, para ganar su tercer Wimbledon consecutivo, para ganar su sexto Grand Slam, sería Carlos Alcaraz. Lo vimos yo creo que a un nivel bastante decente en Queens, con ese título bajo el brazo, su cuarto título sobre hierba se plantará aquí en el All England Club. Y tiene un cuadro que realmente hasta la tercera cuarta ronda, probablemente más cuarta, aunque Aliassime si está concentrado pues le puede meter en algún apuro, pero realmente no le veo ningún problema con Fognini, con Tarvetti y tampoco con Aliassime. Ya veremos, como digo, si está Alcaraz en pleno rendimiento no debería haber problemas ante el canadiense. Ante Tsitsipas y Rublev tampoco le veo habiendo muchos problemas, aunque Tsitsipas, que desde que está con Ivanisevic tienen ambos trabajo por delante para devolver al griego a donde estaba antes, pero igual algún consejo le puede dar Ivanisevic de cómo ganar en Wimbledon a Tsitsipas. Y esos cuartos de final, para mí, de estos 3 que he puesto, de Lehecka, Rune, Tiafoe, me gustaría mucho que fuera con Lehecka, porque la final que jugaron ambos en Queens fue de gran nivel, y el checo para mí pues está siendo uno de los nombres de esta gira de hierba. Luego hablaremos más adelante de él. Y por qué no, pues plantar un buen cuarto de final ante Alcaraz, semifinales ante Fritz, ante Medvedev. Cuidado con Fritz también, que lleva 2 títulos en esta gira de hierba, en Stuttgart y en Innsbruck. Y la final solo se podría ver en la final otra vez ante Sinner, que ojalá, o si no contra Djokovic, que también ojalá se dé cualquiera de esas 2 finales. Para mí, como digo, Alcaraz debería ser el principal favorito por el tenis y por cómo se ha adaptado a la hierba. Había mucha polémica de esas vacaciones en Ibiza que cogió después de ganar Roland Garros, pero como ya hizo el año pasado y hace 2, volvía en Queens y volvía ganando a lo grande, y se ha vuelto a plantar aquí en Wimbledon con otro título bajo el brazo. Son ya 18 partidos consecutivos ganando, son 3 títulos al hilo, y busca un cuarto que para mí pues debería ser el principal favorito para volver a levantar el título de aquí a 2 semanas. Quien buscará impedir ese título es este hombre de aquí, Jannik Sinner, con todas las consecuencias que le pudo dar ceder esas 3 bolas de partido en Roland Garros. Pues volvió a jugar en Halle, donde defendía título, y perdió en la ante Bublik. Y realmente para mí ese partido con un Bublik al pleno vencimiento, pues era posible que Sinner lo acabara perdiendo, pero vimos
A un Sinner pues todavía con, yo diría, con secuelas de aquella final de Roland Garros, seguramente que ya que han pasado 2 semanas de aquel último torneo en Halle, que llega aquí con preparación, que tal, pues vamos a ver un Sinner algo diferente, pero pues también es algo significativo como en su mente puede estar esa final de Roland Garros. Lo hablábamos en el vídeo de aquella final, 4 partidos seguidos perdiendo contra Alcaraz, también es algo llamativo, pero pues tiene un cuadro, realmente no es el del año pasado del todo, porque el año pasado recordemos que no se enfrentó a ningún top menos de un top 50 hasta las semifinales ante Djokovic, pero pues tiene varias minas. Para mí la primera mina de Nardi no debería ser tanto, al igual que la de Bukic o la de Seng. Shapovalov, si está en pleno rendimiento, como lo que pasaba con Aliassime en el caso de Alcaraz, pues podía dar algún problema, pero en cuarta ronda, y de aquí yo creo que será Tommy Paul el que sea su rival en cuarta ronda, pues sí que puede plantearle un partido bastante complicado, al igual que Shelton en los cuartos o Draper o Djokovic en la final. Creo que le lleguen esas pruebas ya en esas rondas, que son más avanzadas, ya segunda semana, ya ha pasado pues 3 pruebas antes, le va a llegar en pleno rendimiento. Obviamente el Sinner que vimos tan dominador en Roland Garros en las rondas previas, donde cedía muy pocos juegos, no cedió ni un set, ganó a Djokovic en la semifinal, pues prácticamente también sin despeinarse. No lo vamos a ver tanto aquí en Wimbledon, pero yo creo que la potencia de su juego y su movilidad va a ser clave, y realmente si también se adapta jugando un poco en la red, pues puede ser el arma definitiva de un Sinner que lo venimos diciendo, volvió de la sanción en pleno rendimiento, que desde entonces solo ha perdido con Alcaraz, que decíamos que había perdido 8 sets desde que volvió de la sanción. Ha perdido 2 más también ante Bublik, pero de ellos 5 son contra Alcaraz, o sea que son la mitad ante el español. Veremos cómo se le da este Wimbledon, porque si le vemos en pleno rendimiento y vemos volver a citarse con Alcaraz en la final, puede ser pues todavía más histórico. Yo un escalón por debajo de Alcaraz y Sinner en mi cuábala de favoritos está Novak Djokovic con 2 Jotas en la foto, una pequeña errata. No podemos darle por muerto a Jovan Djokovic, a pesar de que pues no le íbamos en los partidos grandes como antes. Se recordaba antes la semifinal ante Jannik Sinner en Roland Garros, pero para mí, y además en Wimbledon, no podemos descartarle en absoluto. Tiene un cuadro con Müller en primera ronda que podría ser una primera ronda pues algo incómoda, aunque veo a Djokovic perfectamente favorito. La segunda ronda ante Clark y Evans, y la tercera ante Mikkelsen o Evans, pues son también un poco incógnitas. Creo que si va cogiendo ritmo Djokovic se podría pasar esas 2 rondas sin ningún contratiempo. En cuarta ronda ante de Miñauro Machaca, pues igual le vemos en algún apuro, pero en los cuartos, como me gustaría a mí que Bublik estuviera en esos cuartos, realmente que veamos al kazajo avanzar lo máximo posible. También un partido ante Draper que por golpes, ya lo vimos en Queens, aunque perdiera antes de la cuenta, pues vimos a un Draper que en hierba se está adaptando fundamental en este año de revelación del británico. Ojalá veamos a un Djokovic llegar hasta ahí, y luego una semifinal ante Sinner también sería especial, y volver a repetir por tercer año consecutivo una final aquí ante Alcaraz, pues acabaría siendo especial. Djokovic últimamente está siendo una incógnita en cuanto llegamos a los torneos grandes. Realmente pues llegó a semifinales en Australia y en Roland Garros, pero creo que Alcaraz y Sinner están un pasito por delante por él. Pero realmente, como digo, no hay que descartar para nada al serbio, porque sigue buscando el 25, sigue intentándolo, y a pesar de que igual el físico ya no es el de antes, pero como digo, nunca podemos descartar a Djokovic, y menos en Wimbledon. Y compartiendo ese escalón con Djokovic está pues su posible rival en los cuartos de final. Tenemos a Jack Draper, como digo, por golpes, por estilo de juego, debería aquí también conseguir mucho éxito en este torneo donde juega en casa. Importante ese partido de tercera ronda ante Bublik. Para mí, si Bublik sigue tan centrado como sigue en esta gira de hierba, puede ser un partidazo y puede poner las cosas muy difíciles al británico. Y para mí ahí depende de las opciones de Draper. Si pasa por ahí, yo creo que llegaría a los cuartos contra Djokovic. Si pierde ese partido, pues irá a su casa y a tomarse unas merecidas vacaciones. Pero cómo ver ese partido, cómo afrontar ese partido ante un rival tan impredecible que está muy suelto en esta gira de hierba, pues es el principal
objetivo, el principal desafío para un Draper, que tiene un cuadro de las 2 primeras rondas, yo creo que las puede sacar adelante sin ningún problema, pero como digo, esa tercera ronda ante Bulik será clave para ver y si le gana, de qué manera le gana. Si le gana pues cediendo poco, pues deberíamos subir un poquito más al Draper más adelante, pero pues bueno, yo creo que en principio esos cuartos contra Djokovic sería su punto final, pero no debemos descartar a un británico que para mí, si todo va bien, pues debería llegar a esos cuartos de final, como mínimo. Y bajando al tercer escalón de favoritos, tenemos al hombre que más títulos ha levantado en estas últimas 3 semanas. Ganó en Stuttgart, ganó ayer en Eastbourne, ganó allí, por cierto, en esa ciudad británica también por tercera vez en su carrera, ganando pues 5 títulos en hierba. No ha perdido ninguna final de las que ha jugado en su carrera en hierba. Tenemos a un Taylor Fritz que venía un poco perdido, pero que la hierba está siendo un poco su salvación, pero eso sí, tiene un cuadro cargado de minas que pues sus opciones van a estar muy complicadas, empezando por un Jessica Ricard, que fue el año pasado aquí cuando venía como Luke Loser, cuando sorprendió el francés, el cañonero francés, y llegó hasta la cuarta ronda. Va a ser un partido yo creo bastante complicado, que no tengamos a un Ricard tan solvente como hace un par de meses, sumado a eso a un Fritz que viene al alza. También en segunda ronda un Diallo que está demostrando mucho en esta gira de hierba, Davidovich que no lo está haciendo nada mal, o si no un Botic que a pesar que venga entre lesiones y no en su mejor momento físico, también sabemos que en hierba es difícil. Medvedev que también parece que se está reencontrándose, incluso un Popirín que nunca es complicado de afrontar, que siempre es complicado de afrontar. Zverev Khachanov en cuartos, ahí yo sí que veo a un Fritz favorito, es el único partido de estos 5 primeros partidos que tiene Fritz, el estadounidense, en el que le veo claramente favorito, porque ni contra Pericard, ni contra Diallo o Admayer o Davidovich Botic o Medvedev o Popirín lo veo bastante igualado y que podría pasar cualquier cosa. Y ese es el principal problema que tiene Fritz para mí, como lo ha hecho estas últimas 3 semanas, debería estar un poquito más arriba entre mis favoritos, pero viendo el cuadro que tiene, pues lo va a pasar mal, lo puede pasar mal y puede pues complicarse mucho en la existencia si pasando mucho tiempo en pista además y así ir encadenando horas de cara a las siguientes eliminatorias. Pero por lo visto en estos torneos previos hay que contar con Fritz, es un jugador que se adapta muy bien a la hierba y sin duda pues va a ser uno de los nombres a seguir. Como también debería ser un nombre a seguir este hombre de aquí, Daniil Medvedev. Se reencontró en Halle llegando a la final. Parece que hemos visto un Medvedev un poco más a la vieja usanza. Sí que es verdad que estos años que ha estado más perdido le hemos visto jugar bastante bien en Wimbledon así. Recuerdo esos cuartos de final ante Alcaraz, semifinales hace 2 años. Siempre está por ahí el tenista ruso y tiene un cuadro hasta la tercera ronda, incluso la cuarta, Fritz Davidovich, bastante para coger ritmo. Veremos ese partido en tercera ronda ante hipotéticamente Popirín, y luego es el mismo cuadro que el que de Fritz, es Zverev Khachanov, Alcaraz Lehecka y Sinner y Djokovic en la final. Como digo, hemos visto pues un poco renacido a Daniil Medvedev. Siempre es una buena noticia verle de nacido y verle pues poder volver a contar con él en este tipo de torneos, porque siempre es un gusto ver a un jugador con su talento llegar hasta las rondas finales, y veremos cómo lo hace en este Wimbledon, porque al igual que le veo renacido, le veo igual de imprevisible que los últimos años. Igual pues la primera ronda ante Monzi se le pone un poco cuesta arriba porque no encuentre su tenis en el debut. Pero veremos, para mí yo tengo bastantes confianzas puestas en este Medvedev, en el que le hemos visto estos últimos torneos por lo menos. Y como digo que iba a tener aquí apuestas un poco más arriesgadas con jugadores que nunca están rozando tanto el top, uno de ellos es Jiří Lehecka, el jugador checo finalista en Queens ante Alcaraz, donde le plantó cara y le llevó incluso al tercer set al español. Parece que en esta gira de hierba su tenis está volviéndose pues mucho más agresivo y mucho más pues adaptándose muy bien a las condiciones de una pista de tenis en césped. Y le he puesto porque, ¿por qué no? Porque no podemos ver algo diferente y podemos ver a Lehecka llegar lejos. Tiene unas 2 primeras rondas, yo creo, ante Dellien, Bellucci y Crawford, bastante favorables. La tercera ronda, si es ante Tiafoe, le veo favorito, pero a un Tom Bautista que ha vuelto a encontrarse un año más en la hierba, pues puede ser algo más complicado, pero yo vería aún así, si fuera contra Bautista, a Lehecka favorito. Cuarta ronda ante Rune, no le veo con nada al danés. Fonseca sí que para mí es una incógnita en hierba, lo jugó muy bien en Eastbourne ante Fritz,
pero veremos si el brasileño puede seguir cumpliendo expectativas después de meses algo más alejado con el bien que empezó el año en Australia, si vemos a ese duelo en cuarta ronda ante Leječka. Aún así le veo favorito y, como he dicho antes, ojalá se dé ese partido de cuartos Alcaraz-Leječka. Veo a Alcaraz favorito porque es el principal favorito para mí del torneo, pero veo a un Leječka con ganas de hacer cosas grandes, le veo jugando pues un gran tenis y si el físico le respeta, porque el principal motivo que ha tenido estos años para no estar más arriba en los torneos, más arriba en el ranking, han sido las lesiones. Si las lesiones le respetan y el físico pues le da para llegar bien a esos cuartos de final, puede ser un auténtico partidazo. Luego semifinales ante Fritz Medvedev y solamente en la final ante Sinner o Djokovic. Así que para mí debemos tener un ojo en el checo. Y cerrando cábala de favoritos por el lado masculino, tenemos a Sasha Bublik, al tenista kazajo. Como digo, centradísimo. Ya le vimos hacer un gran Roland Garros llegando en cuartos ante Sinner, y esas buenas sensaciones que tenía en una superficie que odiaba, como es la tierra batida, pues le han seguido en una superficie donde se siente más cómodo, como es la hierba, con ese título en Halle, con buenos partidos, con buen comportamiento en pista, voy a decir, pero me voy a explicar un poco más, con buenas ganas de jugar y solo estando centrándose en su juego. Y realmente, pues, tenemos que contar con Bublik. Tiene una primera ronda ante Munar, que a pesar de que hemos visto un buen Munar, sobre todo aquel partido de cuartos de Queens ante Alcaraz en esta gira de hierba, yo vería un Bublik bastante favorito. Y después, como hemos comentado antes, esa tercera ronda ante Draper determinará todo. Si vemos que le gana al tenista británico, veremos a un Bublik otra vez en cuarta ronda de un Grand Slam. Mensik o Koboli no debería ser... deberían ser buenas pruebas, sobre todo si es Mensik, pero vería a Bublik o incluso a Draper favorito. Y solo los cuartos ante Djokovic o de Miñor, pero si es ante Djokovic sobre todo, veríamos un Bublik donde no sería favorito, pero también sería un partido, yo creo, bastante divertido de ver si se diera ese partido ante el tenista serbio, luego Sinner o Shelton o Alcaraz, Fritz o Zverev en la gran final. Y como digo, pues vamos a soñar con Bublik, es una apuesta. Yo me acuerdo en 2022 que dije que había que tener un ojo en Nick Kyrgios y acabó llegando a la final. Pues vamos a tener un ojo en Leječka y un ojo en Bublik. No solo se pueden enfrentar, bueno, se podrían enfrentar en la final, podría ser la final de Wimbledon, Leječka a Bublik. Es la apuesta de la doble falta, así que veremos. Y pasando ahora al lado femenino, pues tenemos que hablar de la gran favorita. Como he dicho antes, falló en Australia ante Kiss en la final, falló, y para mí un partido bastante malo por su parte, ante Goff en Roland Garros. Veremos ahora en Wimbledon. Para mí es la única favorita, la única que tengo en lo más alto de este ranking que hago siempre en 3 niveles de favoritos. Solo tengo puesto en el lado femenino a Aryna Sabalenka. Creo que es una de esas jugadoras que está llamada a ganar Wimbledon alguna vez en su carrera. Sería su primer Grand Slam que no sería en pista dura, pero si vemos cómo ha llegado aquí, pues siempre se le ha escapado en los últimos momentos. Me acuerdo esa semifinal ante Bondrousova donde lo tuvo en la mano y le acabó dando la vuelta a la checa y le quitó la final. Y veremos este año si se puede dar esa revancha en tercera ronda. Tiene 2 primeras rondas para mí asequibles. En la tercera ronda ante Bondrousova o ante Kessler sería algo más complicado, pero yo vería a Sabalenka favorita, aunque perdió contra Bondrousova en Berlín. En cuarta ronda es Vitolina o Mertens también favorita. En cuartos de final, de las 3 que he puesto, Bekic o Badosa no me parecen tantos rivales para Sabalenka, pero Kiss sí que sería un partido muy interesante. Y luego Paulina y Anisimova, cuidado con la estadounidense también, ya voy avisando. Y una final ante Goff, ante Andreeva, y también al otro lado del cuadro está, por ejemplo, Swiatek. Pero como digo, para mí debería ser la gran favorita Sabalenka para llevarse el título por fin en Wimbledon, llevarse un Grand Slam este año después de 2 finales perdidas, porque por estilo de juego y sobre todo porque a la hora de la verdad siempre vemos a la mejor Sabalenka, pues es que no veo a otra favorita que no sea ella para acabarse llevando el título de aquí a 2 semanas. Siempre puede pasar muchas cosas, como por ejemplo las que le han pasado ante Kiss en Australia y ante Goff en París, pero como te digo, yo creo que Sabalenka pues es la única favorita que veo con un pasito por encima pues, del resto. Y inaugurando este segundo escalón está la campeona de Roland Garros. Solo jugó un partido en esta gira de hierba, perdió en su debut en Berlín, así que no ha tenido más toma de contacto con esta superficie, al menos de manera competitiva, así entrenando la tenista de Atlanta. Y
La meto como favorita por la inercia, sí que es verdad que lo que vimos en Berlín pues no fue nada positivo para ella, pero creo que si va cogiendo ritmo, tiene una primera ronda, incluso una segunda si es ante Azarenka, incluso una tercera si ante Kenin o una Bouces que también juega bastante decente en hierba, tiene muchas minas que superar en esas tres primeras rondas, sí que verá en la cuarta ronda sí la vería favorita ante Kasatkina o Samsonova, los cuartos sería muy interesante sea quien sea de esos los que he puesto ahí, si arriba Kina o Swiatek. Semifinales, cuidado con Pegula, que no la he metido en este cuadro de favoritas, pero realmente sería la novena favorita, incluso más de las que he puesto, porque con ese título que consiguió ayer ante Swiatek, que además con lo bien que se adapta a la hierba, solo no la pongo favorita por esa maldición que parece que tiene con los Grand Slams, que no consigue jugar a su mejor nivel y llegar lejos, solo esa final del US Open ante Sabalenka en su palmarés, pero veo una Gauff que puede hacer cosas interesantes, pero tiene unas primeras rondas complicadas y fruto de ello será su éxito. Realmente para mí lo que vimos en Berlín es preocupante, pero veremos cómo han ido estas semanas de preparación ya también en Wimbledon estos últimos días, porque la campeona de Roland Garros puede hacer ese doblete, lo vería un poco complicado, pero por talento lo puede hacer perfectamente si va superando esas pruebas que va teniendo, sobre todo en los primeros días de competición. Como también Yasmine Paolini, la finalista del año pasado, se quedó a las puertas de su primer título de un Slam. Este año no la vemos jugar tantas finales, no la vemos sorprender tanto, principalmente porque la tenemos asentada en el top de la agüita. Y la verdad que tiene un cuadro de por lo menos unas dos primeras rondas para coger confianza. La tercera ronda ante Noskova pues puede ser un partido interesante, al igual que la cuarta ronda ante Adatmaya o Anisimova. En cuartos de final, si llegara Ostapenko, pues sería una buena noticia para la letona, pero veo a una Paolini que en ese punto del torneo debería ser ya claramente favorita. Sabalenka o Kiss creo que estarían un poquito por encima de la italiana, pero una Paolini que quizás con esos recuerdos del año pasado pues es lo que se debe guiar, además esa unión con Mar López que parece que le ha ido muy bien, veremos como siempre en hierba, porque por ejemplo en Bad Hormone perdió de una manera contundente ante Swiatek, pero una Paolini que siempre está ahí en los últimos meses, desde que el año pasado terminó de irrumpir en el circuito, y para mí pues está en este segundo escalón, está como la tercera favorita. Es una apuesta arriesgada por la tercera favorita, pero yo creo que la podemos hacer, al igual que el año pasado, la podemos ver hacer cosas grandes. Y cerrando este segundo escalón tenemos a Madison Keys, la campeona en Australia. Para mí tiene un tenis que también la puede hacer campeona aquí perfectamente, y además tiene algo que por ejemplo Sabalenka no tiene, que es un cuadro hasta los cuartos de final bastante asequible para ella. En teoría no debería sufrir ante Rusia, ante Danilinovic y Zhang igual puede sufrir un poco, al igual que contra Fernández y Stens, ante Leila y ante Stens. Contra Bekic y Badosa sí que la veo claramente favorita, más si es contra Badosa, porque hay que tener siempre en cuenta, por desgracia, esas molestias físicas de la española, pero ojalá se diera en los cuartos de final una reedición de la final de Australia ante Sabalenka en los cuartos. Luego las semifinales Paolini y Anisimova. Para mí si es contra Paolini va a estar al 50%, aunque veo Kiss un poquito por encima y ante Anisimova debería ser favorita. Y entre la final ante Gauff y Andreeva, pues yo la veo ganando en cualquiera de los dos casos a Madison Keys, ganando su segundo Grand Slam también del año, confirmando sus buenas sensaciones. Y como digo, tiene una cualidad en este tenis, es un tenis muy bonito, con muchos recursos y con mucha velocidad y mucha potencia. Entonces pues podemos ver a Keys ganando en Wimbledon, para mí lo tiene, y lo tiene las cualidades para poder ganar, y por eso la pongo en este segundo escalón. Igual la podría haber puesto por delante de Gauff y de Paolini perfectamente. Igual esos cuartos contra Sabalenka es su estación final este año, pero ¿por qué no por poder volver a sorprender a la bielorrusa como ya hizo en Australia? Y bajamos al tercer escalón, donde tenemos a una Mirra Andreeva, que sí que es verdad que parece que los últimos meses se ha ido desinflando un poco. La joven tenista rusa tiene un cuadro pues que la puede sorprender Sheriff, aunque creo que Andreeva debería por nivel y por talento ganar a la egipcia, al igual que contra Tiechmann y contra Bronzetti. Freak y Potapova tampoco deberían ser muchos rivales, pero Emma Navarro sí podría ponerle muchos problemas, al igual que Barbora Krejcikova, la checa, en la cuarta ronda. Cualquiera de las dos puede ganar Andreeva. Cuartos ante Pegula, que como digo,
para mí también bastante favorita. Semifinales Gauff o Rybakina o incluso Swiatek, y la final ante Sabalenka o Paulini o contra Kiss. Así que para mí tiene un cuadro que esas 3 primeras rondas van a marcar todo. Es un poco como lo que pasaba con Bublik en el lado masculino, pero yo veo a una Andreyeva que no está tan voraz como lo estaba pues en esa primera parte de la temporada. Veremos si recupera un poco esas ganas de ganar todas, como ya lo hizo en Dubai y en Indian Wells. Realmente la pongo porque no la tenemos que dejar de tener en cuenta, y puede ser de uno de estos nombres que igual no tentas en las primeras quinielas, que llegue lejos y sorprenda a las principales favoritas en una hipotética semifinal, por ejemplo. También tenemos a Rybakina, una jugadora que parece que se está reencontrando poco a poco. La pongo tan abajo porque, a pesar de ser campeona aquí en 2022, como digo, ha estado un poco más fuera de foco los últimos meses, y realmente pues tiene un cuadro para ir avanzando rondas. Creo que la primera prueba de hierro no será ante a Vanessa ni contra Sakkari ni contra Minkova, será ante Thompson. En la tercera ronda veremos si da un partido. Sería muy bonito otra cuarta ronda entre ella y Swiatek, como ya fue en Roland Garros, que fue un buen partido entre las dos tenistas. Gauff o Kasatkina en cuartos de final, semifinales ante Andreyeva o Pegula, y solo la final ante Sabalenka o Paulini. Como digo, deberíamos ver una kazaja pues que su tenis, ya lo vimos, ganó aquí en 2022, repito, se adapta muy bien a las condiciones de Wimbledon. Entonces pues por eso la he puesto aquí, porque la tenemos que tener en cuenta, a pesar de que esté fuera de foco en los últimos meses. Pero es una de esas tenistas que en esta gira de hierba ha dado, yo creo, un pasito para adelante, a pesar de que no haya ganado ningún título en estas 3 semanas, pero que pues no la debemos descartar, y realmente pues yo creo que más de un susto a alguna favorita que esté por encima de ella puede llegar a dar. Y una de mis apuestas, de mis primeras 2 apuestas un poco menos convencionales, vamos a decir, más fuera de lo convencional, es la de Iga Swiatek. Sabemos que la hierba no es su fuerte, a pesar de esa final conseguida esta semana en Bad Homburg, donde ha jugado bastante bien, ha sido una semana muy positiva. Tampoco invita al optimismo que lleve un año sin ganar un título, más de un año ya de hecho, que además con Wimbledon, que nunca ha llegado a los cuartos de final. Entonces no invita mucho el optimismo con la polaca, pero primer torneo que juega fuera un poco del foco y llega a la final en una superficie donde no dominaba y no se sentía tan cómoda. Entonces, como llega a Wimbledon también fuera de foco, a pesar de que esa buena semana pasada la haya hecho subir al número 4 del mundo otra vez, vamos a ver qué puede hacer esta outsider Iga Swiatek. Veremos, porque creo que en tercera ronda ante Kostyuk o ante Collins, sobre todo si es ante Collins, puede sufrir mucho. Contra Rybakina vería ganando a la kazaja, al igual que contra Gauff. Contra Thompson o contra Kasatkina todavía podría tener sus oportunidades la polaca. Igual vería que perdería ante Andreyeva o ante Pegula, y ante Sabalenka ya perdería en la final también. Es un poco más un deseo que una sensación que le vaya bien a Iga a Swiatek, que una certeza. Entonces pues veremos cómo le va a la tenista polaca. Yo creo que se puede defender bien, pero bueno, no es su torneo, no es su gira, tampoco tiene nada que perder, pero bueno, creo que sería buena noticia para ella si la vemos hacer buenos torneos y recuperar un poco ese talento y no tener tantas desconexiones. Ya sería un avance y creo que sería lo mejor. Y cuanto más largo avance, cuanto más rondas vaya pasando, pues mejor para ella y mejor para el tenis. Entonces pues vamos a pensar que va a llegar a esa cuarta ronda ante Rybakina y nos van a regalar otra vez la polaca, la kazaja, un gran partido. Y si Swiatek ya era una apuesta arriesgada, la finalista de Queens, Amanda Anisimova, ya no sé ni cómo decirlo lo que es esta apuesta. La veo jugando muy bien en esta gira de hierba, por eso la he puesto aquí. Realmente, como siempre en el torneo femenino nos sorprende a alguien y que es difícil tener en cuenta, vamos a ver si acertamos un poco, teniendo en cuenta, considerando a Anisimova como esa tenista que vaya a sorprender en esta edición. Tiene un debut difícil ante Postinseva, veremos luego ante Whitmayer o ante Zarazúa, debería ser favorita Anisimova, pero Haddad Maia va a ser un partido bastante de 2 cañoneras y que puede pasar cualquier cosa, y yo veo que su final podría ser en cuarta ronda ante Paulini. Si la pongo por aquí es porque pienso que puede dar más de una sorpresa, puede sorprender a Paulini, puede sorprender a Sergio Ostapenko, puede sorprender a Sabalenka. Me sorprendería que sorprendiera a Sabalenka, pero
realmente las sensaciones que me ha dado Anisimova en esta gira de ayer han sido muy buenas, así que por eso la pongo aquí. Veremos si acertamos con esta sorpresa del lado femenino. También con el lado masculino entre Lehecka y Bublik. Entonces, pues vamos a soñar también con Anisimova. Es para mí una de las grandes tapadas que está por ahí. Y veremos si acertamos, veremos cuánto de lejos llega la estadounidense. Y veremos pues si nos regala buenos partidos, como digo, ya ha hecho en esta gira de tierra, sobre todo en Queens. Y estos son para mí, para la doble falta, los 8 favoritos por el lado masculino, con Alcaraz principal favorito, pues junto con Sinner, y luego un pasito por debajo Djokovic, Draper y compañía, con las apuestas de Lehecka y Bublik, y las 8 favoritas por el lado masculino, donde para mí solo veo como gran favorita a Sabalenka, y después tenemos pues aquí a Paulini y a Goff. Veremos hasta dónde llega Anisimova, veremos todo lo que nos espera en este Wimbledon, estas 2 semanas de tenis, que por supuesto contaremos aquí en la doble falta, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Deja tu like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.